Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar el estudio de esta tarde en el libro de Reyes, la primera carta, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Es el tercer estudio que tenemos sobre el profeta Elías, hermanos. Ya vimos quién era Elías, ya vimos cómo estuvo en esa sequía terrible que hubo. Y ahora Dios le dice a Elías que vaya y se muestre a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Hoy vamos a ver esta historia de Elías y los profetas de Baal. Elías, hemos visto que era un hombre valiente, un hombre confiado en Dios, con mucha fe en Dios, que sirvió a Dios, que enfrentó a Acab cara a cara, a ese pueblo rebelde y a Jezabel, y declaró esa guerra contra ellos. La tierra de Israel, hermanos, se encontraba en el peor momento de su época. Una fuerte sequía que ya tenía 3 años. Imagínense 3 años sin llover. Aquí nosotros vivimos en el desierto y el año pasado hubo una temporada de muy pocas lluvias. Y muchos animalitos, muchos ganaderos sufrieron pérdidas muy grandes. El agua escaseaba en algunas regiones. Los pozos se tuvieron que escarbar más profundamente para encontrar el agua. Muchos pozos se han secado. Ahora imagínense, en esa parte de la tierra no llovió durante 3 años. Gracias a Dios que este año nos ha llovido mucho en este desierto de Altar, ¿verdad? Gracias a Dios que ha llovido. Era un momento muy difícil para esa tierra de Israel. Ahora imagínense una tierra seca, ¿verdad? Desértica, y un pueblo entregado a la idolatría, esos dioses que no les pueden servir, esos dioses que no tienen poder. Habían dejado al Dios verdadero. Lo peor de todo, ¿verdad? Elías mismo le había dicho a Acab que iban a transcurrir años sin llover, que iba a venir un tiempo que no iba a llover, por la palabra de Dios. Primera de Reyes 17:1, vamos a recordarlo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías se lo había dicho. Y si leemos en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 5, versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años
y 6 meses. Santiago nos aclara que para que esto sucediera, para que dejara de llover, Elías oró fervientemente. Dice también Santiago que era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Un hombre común y corriente como nosotros, pero con una gran fe, una gran confianza en nuestro Dios, en el Dios verdadero. Ahora, estas palabras de Elías cuando la dijo Acab, y cuando miró acá, ¿verdad? Que era una realidad que estaba dejando de llover, que ya no había rocío sobre la tierra. Acab creyó que Elías era la causa, la desgracia de su reino, y lo persiguió para encontrarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Leíamos en el estudio pasado que Dios protegió a Elías. Dios le ordenó primeramente a Elías que se escondiera, que se fuera a ese arroyo de Querit. Pero ahora Dios le dice a Elías que se presente nuevamente al rey Acab. Tres años, 6 meses, le dieron una oportunidad para arrepentirse a este pueblo, para arrepentirse al rey Acab, para que la lluvia cayese de nuevo en Israel. Pero nada de eso sucedió en ese periodo. Ellos no se arrepintieron. Ellos siguieron con su paganismo. Ellos siguieron adorando a esas estatuas, a esas imágenes de Baal, a esas imágenes de Acera, ¿verdad? Confiando en esos falsos profetas que tenían. Vamos a leer Primera de Reyes, hermanos. Vamos nuevamente a Primera de Reyes, capítulo 18. Del 3 al 4. Primera de Reyes, capítulo 18, del 3 al 4. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Abdías era devoto, temeroso, un hombre temeroso de Jehová. Versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. El pan y agua representan, hermanos, esos tiempos difíciles, tiempos de escasez, tiempos difíciles de angustia. Aquí los sustentaba con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservamos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestia. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Ellos se separaron para ir a buscar alimento. Acab mandó ir a buscar agua y alimento para las personas que estaban ahí, para el pueblo. No. Para los caballos y para las mulas, hermano. Era lo que le importaba a ese rey malvado. Abdías estaba entre la espada y la pared, como decimos, ¿verdad? Obedecer a su rey o ser fiel a Dios. Entre la espada y la pared. Aunque obedecía a su rey, al rey Acab, secretamente ayudaba a otros hombres temerosos de Dios. A esos profetas que escondió de 50 en 50 en cuevas,
y los sustentaba con pan y agua, los alimentaba, los mantenía con vida ahí en esas cuevas. Protegiéndolos, ¿verdad? Porque todos los profetas estaban siendo perseguidos por Jezabel para matarlos, para acabar con ellos. Los culpaban de todos los males, de todas las maldiciones que se les estaba presentando. Ahora, ahí en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 27. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a éste en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Era una señal, hermanos, el pan y el agua simbolizaban ese tiempo de aflicción y angustia que estaban pasando esos profetas. Elías creía que solo había quedado él, pero esto no era así, ¿verdad? Estaban esos 50 profetas escondidos ahí. Y así a veces llegamos a pensar nosotros. La angustia, el sufrimiento nos hacen perder, ¿verdad?, el sentido de la realidad, pensar que hay alguien más y exagerarlo todo. Así Elías pensaba que era el único profeta que quedaba, pero había 100 más ahí escondidos. A veces nosotros pensamos que somos los únicos cristianos fieles que estamos estudiando, llevando la palabra de Dios como debe de ser, haciendo la voluntad de Dios y solamente la voluntad de Dios. Pero hay muchos cristianos en todo el mundo que están siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, que están haciendo la voluntad de Dios. En todo el mundo, hermanos. Gracias a las redes sociales conocemos a muchos hermanos en todo el mundo. Y nos damos cuenta de que son fieles a la palabra de Dios, que son fieles a la Biblia, a los mandamientos de Dios, que no somos los únicos en todo el mundo. Jezabel, hermanos, esta mujer, una princesa finicia que se casó con Acab, era una sacerdotisa de esa diosa falsa Acera, y llevó la adoración de sus dioses al pueblo de Israel. Tenía mucho poder, mucha influencia, y supo manipular muy bien a Acab, a su esposo, para conseguir todos sus fines. Ahora imagínense, decíamos en el primer estudio, imagínense este matrimonio, el rey y la reina, malos, los dos malos de corazón. Qué terrible era para el pueblo lo que se avecinaba, haciendo todo mal, poniéndose en contra de Dios, haciendo un lado a Dios, ¿verdad?, acarreando la ira de Dios sobre el pueblo. Dice el versículo 5 y 8 de Primera de Reyes 18. Dijo pues Acab a Días, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida. ¿A qué? A los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Vean, este rey malo le importaban más las bestias y las mulas que las personas, que la vida de las personas. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Era más importante estos animalitos para Acab que los seres humanos.
Mejor hubiera dicho, ¿verdad? Vamos a buscar alimento y agua para todo el pueblo y para los animalitos y para las bestias. Pero no, él le importaban otras cosas, ¿verdad? En el versículo del 7 al 9 del mismo capítulo dice: y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero que él estaba pidiendo de Elías, Abdías, ¿verdad? Algo difícil para Abdías. Pero Abdías dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Le pedía algo muy difícil. Dios permite que Abdías encuentre a Elías en el camino. Ahora Elías pide a Abdías que anuncie que regresa. Aquí está Elías. Quiero ver a Acab. Dice el 10 al 14, ¿verdad? Del 12 dice: acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú: ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él le mate. Lo estaba poniendo, ¿verdad?, otra vez entre la espada y la pared. Abdías sabía que Dios le había ayudado a Elías a esconderse, que él lo protegió. Por eso nunca lo hallaron Elías cuando lo buscaban. Ahora dice Abdías: voy a ir con mi amo Acab y le voy a decir: aquí está Elías, y vamos a venir a verte y no te vamos a encontrar porque ya Dios te va a esconder en algún lugar. Dice el versículo 15: y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Elías comprendió la situación difícil en la que iba a poner a Abdías si no se presentaba. Ahora él le dice: ve y avísale y lo voy a ir a encontrar. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Dice el 17 al 19: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Tremendo, ¿verdad?
qué valentía de Elías. Congrégame a todo el pueblo de Israel, le dice. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. 850 profetas. Un solo hombre contra 850 profetas falsos. Un profeta de Dios contra 850 profetas, hermano. Se necesita valor, fe y confianza en nuestro Dios para hacer eso, hermano. Elías cumplió su promesa de encontrarse con Acab. Acab acusa a Elías de perturbar a Israel y causar todas las maldiciones al pueblo. Pero Elías le dice que no, que Acab había dejado a Dios para adorar a los ídolos de Baal. Es lo que pasa, hermanos, cuando se deja a Dios y se adoran a las personas, se adoran a los ídolos, a las imágenes, a las estatuas, llega la maldición. ¿Por qué? Porque se deja al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, que no está en una imagen, que no está en una estatua. Dios no quiere la idolatría. Dios no quiere que usted se incline ante pinturas, ante imágenes que no tienen vida. Dios quiere que le adore solamente a Él, que le rinda culto a Dios en espíritu y en verdad. Todo lo contrario que estaba haciendo Acab y el pueblo rebelde. No estaban cumpliendo con los mandamientos de Dios. Entonces Elías no era el causante de ese mal, sino ellos mismos, porque no estaban haciendo la voluntad de Dios, sino que estaban haciendo algo que Dios aborrece, y la ira de Dios estaba contra ellos. Acab creía, ¿verdad?, que era culpa de Elías, por eso los persiguió y persiguió a todos los profetas de Dios. Sin duda alguna, hermanos, se necesita mucho valor y mucha fe. Nuevamente, Elías acudió solo ante el rey Acab. Primero acudió, ¿verdad? Y le dijo, va a haber una sequía muy grande. Y le dijo que Dios vive. Que solamente hay un Dios verdadero. Y porque tú lo has dejado y has dejado de hacer sus mandamientos, va a venir esa maldición sobre ustedes. Y sobre la tierra, sobre ese pueblo rebelde. Y ahora nuevamente se presenta Elías sobre Acab, con ese valor, con esa fe, nuevamente, ante ese rey y ante todo el pueblo rebelde y ante 850 profetas falsos. Dios quería mostrarle a ese pueblo de Israel que hay solamente un Dios verdadero, un Dios todopoderoso. Y se lo iba a demostrar, hermanos. Tremendo, ¿verdad? 850 profetas contra uno solo. Hoy existen en la actualidad muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles, hermanos, muchos falsos hermanos. ¿Quién tiene el valor y quién tiene la fe para ir a hacerle frente a ellos? ¿Quién tiene esa confianza en Dios para hacerle frente a esos falsos, a esos estafadores, a esos mentirosos que buscan ganancias deshonestas, que hacen negocio con la fe de las personas?
¿Dónde están esos valientes? ¿Dónde están esos Elías que Dios necesita hoy en día? El Monte Carmelo, hermanos, es una montaña al norte de Israel, cercano a la ciudad costera de Haifa. El Monte Carmelo se levanta en un terreno agreste y lleno de cuevas. Carmelo quiere decir en hebreo viña de Dios. Posiblemente ahí fueron escondidos muchos profetas de Dios. Profetas de acera puede traducirse también como profetas de las arboledas. Dios había prohibido en su ley plantar árboles cerca del altar. Lo puede leer en Deuteronomio 16:21. Vamos a leerlo, Deuteronomio 16:21. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Deuteronomio 16:21 y 22. Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Todo lo contrario estaba haciendo este pueblo. Dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 y 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Este pueblo, hermano, estaba perturbado en sus pensamientos, estaba confuso. El pueblo no respondió palabras, y lo que quería Dios por medio de Elías es mostrarle a este pueblo, al rey Acab también, que hay un solo Dios verdadero. Y empieza el desafío. Elías luego empieza a predicar al pueblo. Acercándose Elías a todo el pueblo, les dice: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí va a empezar ese desafío contra los profetas de Baal. Y les dice: solo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dice el 22, y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Aquí empieza a decirles Elías: dénsenos 2 bueyes, y ustedes escojan uno. Ustedes lo escojan. Yo no voy a escoger primero. Ustedes escojan primero
córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña. Eso sí, no pongan fuego. No pongan fuego, ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Dios con D grande, lo escribe la palabra de Dios aquí. O sea, el Dios verdadero, ese es el Dios verdadero, el cual mandará su fuego desde el cielo. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Ustedes háganlo primero y escojan el buey, le dice Elías, para que vean que no hay trampa, para que estén seguros. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Ellos iban a hacer estos dos altares con leña, iban a cortar su buey en pedazos e iban a invocar. Elías iba a invocar a Jehová Dios y los profetas de Baal iban a invocar a sus dioses. Y el primero que lanzara ese fuego iba a ser el Dios verdadero, o Jehová o los dioses de Baal. Dice la palabra de Dios, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Ellos gritaban, ¿verdad? Baal, respóndenos. Y ellos saltaban ahí cerca del altar que habían hecho. Quería la respuesta de Baal. ¿Y cuánto tiempo llevaban? Dice, desde la mañana hasta el mediodía. Desde la mañana hasta el mediodía estaban invocando a sus dioses. Y aconteció el mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Elías, hermanos, se burla de ellos. De esta manera. Grítele más fuerte, a ver si los oye. Burlándose Elías de ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Elías empezó a preparar el altar. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Ahí estaba Elías preparando su altar. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua
y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Vean, hermanos, lo que estaba haciendo Elías. Esto para que no quedara duda alguna, para que no dijeran, hey, no, él puso fuego abajo de la leña. Vean lo que estaba haciendo, hermanos, Elías. Llenar 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Era demasiada agua, hermanos, que estaba empapando todo el altar, todo el holocausto, la leña y las zanjas también. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Todo empapado, hermano. ¿Cómo iba a prender un fuego ahí? Solamente por obra de Dios podía pasar. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios. Jehová es Dios, hermanos. No les quedó duda de que Jehová es el Dios verdadero, el único Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Qué hermosa historia, hermanos. Elías le dijo que empapara todo el holocausto para que no quedara duda de quién era Dios. Jehová es Dios, como miramos en el primer estudio que llegó Elías y le dice a Acab, Jehová vive, Dios de Israel. Y aquí se lo demostró, hermanos, en este desafío. Todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Y esos falsos profetas, hermanos, fueron destruidos. Fueron degollados, hermanos. Es lo que va a pasar también con todos esos falsos profetas modernos. Si no se arrepienten, si no se vuelven al Dios verdadero, van a ir al infierno. No van a ser degollados, ¿verdad? Sino que van a recibir un castigo mucho peor. Todos los falsos profetas, los falsos apóstoles, los adoradores de ídolos, van a ir a ese lugar de castigo eterno, a ese lugar de tormento. Hermanos, este es el mensaje de esta tarde. Baal era el dios del clima, el dios de la batalla. Para ellos no apareció ni sus luces. Solamente hay un Dios verdadero sobre todo el universo, hermanos. Y es Jehová Dios, nuestro Dios, al Dios que le servimos, al Dios que nosotros los cristianos adoramos. Un solo Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Seguimos adelante, hermanos, con los cantos y las oraciones.